Nosotros en la República, más precisamente en la Unidad de Investigación, hacemos un seguimiento permanente de situaciones criminales en países limítrofes. En este caso fue Argentina, y cuando la policía identificó a Tony Valverde como presunto autor intelectual de este triple feminicidio en Buenos Aires, Argentina, nos llamó la atención que los familiares dudaban de lo que decía la policía, diciendo que era muy jovencito, que parecía un niño y no parecía un capo. Entonces hicimos un seguimiento de quién era él, buscando su DNI. Y después también buscamos el DNI de Miguel Villanueva, que es la persona que alquilaba el lugar donde fueron asesinadas y enterradas las tres jóvenes, ¿no? Y nos dimos cuenta que los dos, coincidentemente, vivían en el asentamiento humano Nueva Indoamérica, en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, en La Libertad, que es una zona muy conocida por tener un altísimo nivel de criminalidad. Eso nos llamó la atención porque además vimos los movimientos migratorios de estas dos personas y ninguno tenía movimiento migratorio. Buscamos por el DNI y por el pasaporte. En ninguno de los dos casos había movimiento migratorio, lo que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. Así que escalamos un poco más la búsqueda y indagamos, y en ese momento comenzamos a indagar quiénes eran los padres. Y en el caso de Pequeño J se dio una información positiva. Al menos 3 miembros de su familia, su padre y sus 2 tíos, Luis y Manuel, estaban referenciados por distintos crímenes y además señalados como miembros de una organización criminal llamada Los Injertos de Nuevo Jerusalén, que es otro asentamiento humano adyacente a Nueva Indoamérica en el distrito de Esperanza. Pero además vimos antecedentes en el abuelo de ellos, ¿no? Entonces comenzamos a hacer una serie de búsquedas en las redes sociales y encontramos que Pequeño J era hijo o miembro de una familia con muchos antecedentes criminales, pero que además tuvo una formación criminal, especialmente que su padre, quien fue asesinado, y esto también lo vimos en los antecedentes criminales y penales judiciales, había sido asesinado el año 2018 por una banda adversaria que a su vez había respondido un crimen que había cometido la organización del padre de Pequeño J. Entonces no era alguien con un rostro angelical de niño, sino que evidentemente se trataba de alguien que podría considerarse un peso pesado. Esta búsqueda nos hizo determinar que los 2 tíos viajaban permanentemente a Argentina desde el año 2011, además de Bolivia y Chile, que son países que usan estas personas para también ingresar a Argentina. Y entonces, como mencioné, en las redes sociales, especialmente en Facebook, el papá tenía alrededor de 3 cuentas y el chico tenía 2. Y los familiares tienen cuentas. Entonces estamos hablando alrededor de 10 cuentas y en todas aparecía Pequeño J con el padre en borracheras, en reuniones de las bandas, con armamento e incluso probando algunos de estos fusiles de largo alcance y de armas cortas. Entonces estamos hablando de una persona que creció en un medio ambiente, en un ecosistema donde lo natural era delinquir. Es más, él en algunas declaraciones dice que iba a vengar, sea como fuere, a su padre. Entonces, cuando ya es un poco mayor, uno de los tíos, que todavía no tenemos determinado exactamente quién, pero da la impresión que es el tío, estos 2 tíos que mencioné que viajaban a Argentina, ¿no? Fue el que se lo lleva, ¿no? Como dije, todos cohabitaban este clima de delincuencia. Entonces, hicimos nuestra continuación de seguimiento y nos dimos cuenta que tanto Luis y Manuel, ¿no?, habían cruzado en agosto de este año, habían salido de Perú a Bolivia, que como dije es un puente hacia Argentina, y consiguientemente pasando algunos días antes de este triple homicidio, Pequeño J se puso en contacto con ellos, ¿no? Y hasta hace una semana uno de los tíos seguía en Argentina. No hay registro todavía de su ingreso. Pero lo más sorprendente es que cuando la policía argentina ingresa
a la casa de la enamorada de Pequeño J, encuentra vouchers de transferencias por Western Union a Luis, y también documentos de una persona llamada Kevin Valverde Urtecho, que es el hijo de Manuel. Y según fuentes policiales de La Esperanza, de Trujillo, Pequeño J se instaló en Argentina para desarrollar un negocio del narcotráfico, que es a lo que más se dedican varias de las familias peruanas que se han asentado en Buenos Aires, Argentina. Ya que la policía en Argentina está atribuyéndole a Pequeño J relación dirigir una organización de narcotráfico, lo más probable es que también los tíos, porque dicho sea de paso, o mejor dicho, para recordarlo, estos señores empezaron como ladrones de repuestos, después como extorsionadores, ¿no? Y tenían también un grupo de sicarios, ¿no? Y tenían todo el control del narcotráfico, perdón, de extorsión en esta parte de Trujillo. Pero también es importante destacar que Pequeño J ya ha sido identificado como cabecilla de esta organización criminal dedicada al narcotráfico, ¿no? Es una nueva generación que, que, que ahora, a diferencia de la generación anterior, en la que entre otras cabecillas importantes estaba Marcos Estrada González, eran distribuidores de droga al menudeo, pero estamos viviendo una época en la que ahora los narcotraficantes peruanos son propietarios de avionetas y además financian grandes cantidades de droga entre Perú, Bolivia y Argentina. En enero de este año, y esta fue una investigación que hicimos antes de lo que sucediera con Pequeño J, fue intervenida una avioneta con una falsa matrícula boliviana en enero de este año en Entre Ríos, y cuando la policía hace las investigaciones recién hace un mes, determinó que el propietario de la avioneta es una familia peruana, asentada en Argentina, y el dueño de la droga es otro peruano, también asentado en Argentina. Entonces ya los grupos criminales dedicados al narcotráfico de Perú ya pasaron de ser simples vendedores al menudeo de droga para pasar a un nivel superior en escala de las grandes organizaciones criminales en Argentina. De hecho, ahora la policía está apuntando a quiénes serían los jefes o el jefe de Pequeño J, que sería también un peruano, aparentemente otro miembro de su familia. Lo que pasa que también se han transferido o han viajado personas con antecedentes criminales como la familia Valverde, ¿no? Y que hay otras también que ya apuntan a niveles más altos, como mencioné. La familia Estrada estuvo entre los años 90 y principios de 2000, han sido, es más, Estrada ya está preso, acá fue expulsado, pero que ya ahora mueve más cantidad de dinero, más droga y obviamente más corrupción, ¿no? Y son personas que vienen con antecedentes criminales. Para evitar la intervención de la policía, o para evitar que intervenir toda la coca, la dividen en casas, ¿no? De hecho, este caso se inicia porque una joven que daba favores sexuales a alguien que cuidaba una de estas casas con la droga de la organización de Pequeño J, ¿no? Le dijo que había visto gran cantidad de droga y de dinero en esa casa. Y este tipo, y ella va a otro cliente, y este cliente, ella le confía lo que había visto, y este cliente le dice, oye, ¿por qué no me cuentas? Y hacemos lo siguiente, lo dormimos a este tipo y, y nos repartimos lo que hay. Y efectivamente hace esto esta joven, según la versión que han recogido la policía argentina, y le roban la droga y la coca de esa casa, ¿no? Se entiende que es una parte de un cargamento más grande, ¿no? Y entonces, luego que se descubre el robo, Pequeño J, para vengarse, quería saber la identidad del ladrón, ¿no? Y las invita a estas chicas que ya conocía a una fiesta en esa casa, donde luego son torturadas, ejecutadas y después enterradas, ¿no?
tres circunstancias clave, ¿no? Cuando se hacen el seguimiento de los teléfonos de la víctima, se encuentran las últimas ubicaciones. Es así que encuentran la casa. Al encontrar la casa, dos jóvenes estaban limpiando el lugar en evidente propósito de limpiar huellas, ¿no? Y ellos le dicen: a nosotros nos contrataron a tal señora, y la señora resulta estar pareja del peruano Luis Villanueva Silva, que luego de interrogatorios termina reconociendo que conocía al que había alquilado, que es Pequeño J, ¿no? Entonces, el primer factor es las líneas telefónicas. Segundo factor, la ubicación de Villanueva, ¿no? Y a su vez, y el tercer factor es que tienen uno o dos informantes la policía, que le dicen que Pequeño J efectivamente estuvo en el lugar, está relacionado con el crimen, ¿no? Y les filtra un teléfono. Ese teléfono fue pinchado, ¿no? Por eso es que sabían la ubicación de dónde estaba. Él mandaba mensajes. Hace poco difundieron una grabación que le dejó una novia, ¿no? Y así supieron que había cruzado el país. Y Pequeño J y su cómplice, el argentino Osorio, Osorio escapó primero, porque fue también uno de los primeros en ser identificados. Y la ruta que hace Osorio, como luego él mismo lo ha declarado, fue salir de Argentina por Bolivia, y de ahí Panamericana, de ahí se fueron a Arequipa, y de ahí a la Panamericana Sur, de donde tomaron un bus para venir acá a Lima. En el caso Pequeño J vino una semana después, hizo prácticamente la misma ruta, pero él contrató a un camionero que lo llevó en la parte posterior. Los dos tenían que encontrarse en el centro comercial del Cono Norte, donde supuestamente iban a tomar un bus con dirección en Trujillo. ¿Por qué va a Trujillo? Porque iba a encontrar la protección de la familia. En el caso de Pequeño J, las autoridades argentinas han anunciado que van a solicitar la extradición, ¿no? Que en su caso procedería porque él no tiene antecedentes penales en el Perú, ¿no? Entonces, si está siendo requerido por Argentina, es más que seguro que va a proceder la solicitud, ¿no? Pero esto es el día de hoy. Como mencioné, como indiqué, la investigación continúa y es bastante probable que se aparezcan otros personajes, sobre todo peruanos, en esta organización criminal. Según el perfil que tienen las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, hay varios niveles, ¿no? El primer nivel es los que se dedican a copiar la droga. Nunca necesariamente viene de una sola fuente, de un solo laboratorio, ¿no? Acopian la droga. Hay otro que se responsabiliza de transporte hasta la frontera. Del transporte de la frontera viene ahí, una opción es los narcovuelos. Y el que trae el narcovuelo llega al punto donde está el receptor, que es el que generalmente financia este transporte de droga. Y viene luego el de la distribución en cantidades importantes, y luego el menudeo. Algunos se dedican incluso a elaborar nuevas drogas, el tusi, por ejemplo, para que el cargamento que se le vende tenga mayor cantidad de reproducción, ¿no? O sea, pequeñas cantidades, o las adulteran, ¿no? Para venderlas a menor precio y así tener una gran cantidad de clientes y a su vez una cantidad importante de dinero, ¿no? Entonces, en los años 80 y los 90 no se veía que narcotraficantes peruanos importaran la droga de Perú, ¿no? Que básicamente lo traen del BRAE, ¿no? Ahora, como mencioné, aparecen familias que son dueñas de avionetas, familias que entrenan a sus hijos para ser pilotos, ¿no? Personas que financian la droga en grandes cantidades, y otras que se dedican a hacer el transporte ilegal con las avionetas, ¿no? Casi siempre desde Perú, Bolivia, Argentina, ¿no?